Pues, tenemos el gusto nuevamente de tener al doctor José Gilberto Montoya con nosotros. Nos va a hablar sobre virus en pacientes inmunocompetentes. Como todos ustedes lo conocen, el doctor José Gilberto es internista de Tulane y con un postdoctorado en la Universidad de Stanford. Es muy conocido especialmente por sus contribuciones en toxoplasmosis y también es de mencionar pues, que aparece en el libro en el 2013 de los 100 colombianos más importantes. Bienvenido, doctor José, y es un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Betancourt. Es un placer estar aquí y en estos minutos que tenemos trataré de presentar un resumen de el impacto que el citomegalovirus tiene en el paciente inmunocompetente. Es importante que como infectólogos hagamos la tarea juiciosa de ponderar, de pensar la posibilidad que en varios síndromes que nosotros consideramos que el citomegalovirus no está en el diagnóstico diferencial porque el paciente es inmunocompetente, realmente hay evidencia creciente de que sí es un importante organismo y más allá que la terapia antiviral puede hacer una diferencia grande. Entonces, si bien es cierto que el citomegalovirus sigue siendo uno de los patógenos más reconocidos e impactantes en los hospederos inmunocomprometidos, hay evidencia creciente de que puede ocurrir de manera significativa clínica con impacto de tratamiento en pacientes inmunocompetentes. Muy brevemente miraremos el grupo de virus herpes que humanos, sus consecuencias directas e indirectas, y me gustaría que ustedes vieran la capacidad que tiene este virus de producir infecciones severas, enfermedad severa en pacientes inmunocompetentes. Es importante siempre tener claro que el diagnóstico no necesariamente se hace por ciertas pruebas como las serologías, que hay que ir tal vez más allá para probarlo, y en esos casos donde se ha visto que afecta los pacientes inmunocompetentes, los métodos diagnósticos apropiados se han hecho probando que de hecho existe. Y brevemente presentaré ejemplos, porque hay muchos reportados y también personalmente los he visto, de casos donde ha habido encefalitis, colitis, neumonía y enfermedad ocular en pacientes inmunocompetentes. El grupo de herpes que afecta a humanos son, como sabemos, hasta ahora que sepamos, son 8. Los alfa primariamente van hacia la piel, el herpes 1, 2 y el 3, que es el zóster. El grupo de beta, herpes, son los que primariamente van a monocitos y leucocitos en sangre periférica, pero tienden a tener obviamente impacto más allá de la sangre periférica. Son el CMV, que es catalogado como el herpes 5, el 6 y el 7. Y están los gamma, el Epstein-Barr, que se cataloga como el herpes 4, y el Kaposi, el virus de Kaposi asociado con esta malignidad, que es en el grupo de los gamma. Y todos estos herpes tienen la capacidad de entrar y establecer latencia, no se integran al genoma humano, a los cromosomas, pero sí establecen latencia de manera episomal y circular. Una cosa importante, el herpes 6 puede y tiene la capacidad de integrarse al cromosoma y lo hace en más o menos 1-2% de la población, pero que sepamos, el CMV se comporta en la parte de latencia clásicamente como el resto de los otros herpes. Esta parte es muy bien conocida para nosotros, puede pasar la placenta y producir enfermedad neurológica severa, también puede afectar la parte ocular en el feto, y en parte es por la parte del sistema inmune que no está bien desarrollado en el feto y es lo que ocurre en otras infecciones congénitas.
pero también es bien reconocido para nosotros y es fácil de verlo en los otros pacientes inmunocomprometidos, como ustedes ven aquí. Um, pero la otra parte que es fascinante es que el CMV también se está reconociendo y va a ser parte de la conversación que tendremos en más o menos 1 o 2 horas en otra charla de los efectos que el CMV tiene en humanos, en poblaciones, obviamente son inmunocompetentes, de sus efectos indirectos. Hay estudios fascinantes mostrando que pacientes que están infectados con CMV a nivel poblacional, hay un estudio en los Estados Unidos y otro del Reino Unido, donde muestran que aquellas personas que son positivas para CMV, que están infectadas y se detecta por la presencia de IgG, tienen una mortalidad más alta que los pacientes que no están infectados con CMV. Esta asociación parece ser que es real y más allá de que es real, hay es que tratar de entender por qué. Pero el CMV, básicamente el punto en este momento es verlo como un agente que impacta la salud humana más allá de esos pacientes que nosotros estamos familiarizados como son los inmunocomprometidos. En trasplantes, por ejemplo, lo reconocemos fácil de que tiene los efectos que pudiéramos llamar directos, el síndrome clásico de CMV, que básicamente impacta la médula ósea con leucopenia, trombocitopenia. Agregaría aquí, también tiene la parte de las transaminitis y tiene la parte de enfermedad de órgano blanco, primariamente gastrointestinal, neumonía, hepatitis, puede producir otros órganos intraabdominales y la retinitis, que parece ser que es mucho menos frecuente que lo que vemos en pacientes con SIDA, donde la retinitis es el órgano blanco más frecuente. En los pacientes trasplantados, la retinitis se ve se ve clásica con el infiltrado en la retina en forma de pizza rojo, amarillo, pero es menos frecuente en los pacientes trasplantados. Entonces, esta es la parte de los efectos directos, pero aún en los pacientes trasplantados se ha visto claramente una asociación que cuando el paciente, el inmunocomprometido, desarrolla el CMV, se produce una cantidad de efectos adicionales como aumento en enfermedades oportunísticas, en la casuística que nosotros publicamos de trasplantes de corazón. Claramente demostramos que esto era el caso y también existe la parte de malignidad con la parte linfoproliferativa post-trasplante, efecto en mortalidad, rechazo del órgano, falla del órgano que se ha trasplantado y también produce efectos en coagulación y en vasculopatía. Estoy enfatizando esto con la intención de que vean que cuando mostremos el efecto que se está reportando cada vez con más frecuencia del CMV en el paciente inmunocompetente, parece ser que hay un espejo allí. O sea que también estamos viendo en los pacientes inmunocompetentes con el CMV, estamos viendo también posibilidad de que está afectando no solamente inflamación, pero que también está impactando coagulación. Como sabemos y estamos aprendiendo cada vez más, la parte de las cascadas inflamatorias y las cascadas de coagulación están bastante entrelazadas, una va con la otra de manera mucho más estrecha que lo que habíamos pensado antes. Esto es uno de los reportes donde intentaron poner junta los casos que se han reportado de infecciones por CMV que son severas en pacientes inmunocompetentes. Sugeriría que si hay interés en los que están escuchando, que empezaran por este artículo que bastante bien pone juntos los casos que hasta en ese momento se habían reportado. Y estaba pensando para esta presentación de que este puede ser un nicho de carrera para un investigador joven, porque es una cosa bastante excitante
fácilmente en las poblaciones el 50% está infectada con CMV, puede ser hasta el 90%. Entonces hace que se tenga la población para hacer las comparaciones entre infectados y no infectados. Y obviamente el hecho de que es un agente viral que persiste, que está latente por la duración de la vida del individuo. Y hay que pensar que esos agentes están allí y no están allí casualmente y no están allí tampoco libremente, ¿no? Ellos deben estar produciendo un impuesto al sistema inmune, porque el sistema inmune tiene que estar produciendo activamente, previniendo que se haga la reactivación. Entonces, es un precio que el sistema inmune está pagando allí y que no lo están pagando los que no lo tienen. En pacientes inmunocompetentes se ha reportado eventos de trombosis y les digo que honestamente por todos mis años de medicina interna de Tulane y mis años de medicina interna tempranos durante el fellow de infectología, nunca hice esa asociación de eventos trombóticos, ya sea en la parte de la circulación portal al hígado o la circulación pulmonar, que es lo más clásico que se pudieran estar asociados con infección por CMV. Es fascinante porque, como bien sabemos, esto lo vemos en HIV también. Si un paciente se presenta con una trombosis significativa, ya sea de miembros inferiores y con coágulos que producen el embolismo pulmonar o de otros sitios, inexplicada. Una de las cosas que hay que buscar, hacerlo obviamente con tacto y apropiadamente, es infección por HIV. Yo diría que con estos reportes, la otra infección que hay que buscar es la posibilidad de un CMV agudo. Yo creo que muchos de nosotros ha visto casos de colitis probadas por histología en pacientes con colitis, por ejemplo. Y la otra cosa que quiero compartir con ustedes, que también creo que ustedes la han visto, cuando se descubre la presencia de CMV produciendo un síndrome importante, severo, en pacientes inmunocompetentes, hay una rápida respuesta al tratamiento antiviral. Se ve que la iniciación de ganciclovir y subsecuentemente con valganciclovir tiene un impacto clínico positivo. Se han reportado casos de meningoencefalitis, hepatitis, neumonía en pacientes con CMV, pericarditis, parálisis de los nervios craneanos y también compromiso ocular. Entonces, lo que me gustaría es compartir con ustedes varios de estos casos que han sido, no de esta serie, sino otros casos que han sido reportados que ilustran el impacto que tiene este virus en estos pacientes. Como infectólogos es importante que siempre hagamos el esfuerzo. Obviamente el esfuerzo empieza teniendo una comunicación estrecha con el laboratorio de microbiología, con la sección de virología, el personal de microbiología, los profesores de microbiología siempre están allí para ayudar y son una fuente de luz cuando estamos viendo a los pacientes. Es importante centrarse que idealmente para que se demuestre que en un paciente inmunocompetente el CMV está causando el síndrome que se está viendo, lo ideal es detectar ya sean proteínas o el DNA del virus en el tejido por el in situ hybridization. Detectar por PCR es un poco de truco porque el PCR no necesariamente está atando el virus al tejido, pero si está detectado en un líquido corporal, obviamente tiene bastante poder, porque usualmente los pacientes que están infectados crónicamente con CMV, que no están enfermos, tienen el DNA en sangre periférica casi siempre negativo.
Entonces, detectar por PCR en líquido corporal poderoso o en el líquido cefalorraquídeo, detectarlo en el tejido, tener cuidado, pero si se detecta por in situ hybridization, ya el DNA o la proteína, el PP65 en el tejido tiene mucha poder. Y la serología hay que tener mucho cuidado. La IgM puede ser falsamente negativa y falsamente positiva, más falsamente positiva, pero si se tiene cero conversión, si la G y la M es positiva y pasa a ser G positiva, sería una indicación poderosa. La avidez es una de las pocas infecciones que tenemos la ventaja de tener avidez, que nos ayuda a ver la duración, especialmente si la avidez es alta, nos dice que esa infección lleva más de cierto número de meses, no cuando es baja, allí puede no ayudar necesariamente. Estos son los ejemplos clásicos donde uno quiere que en ese paciente inmunocompetente que le están presentando con un síndrome de colitis o de neumonía, si hay una biopsia que tenga estos cambios citopáticos clásicos de las células en ojo de lechuza, y ustedes pueden ver las otras células, el tamaño es muy pequeño comparado con el efecto citomegálico, el efecto de agrandamiento que lleva el virus el nombre. Y esos son los inmunohistoquímicas y el in situ hybridization con, aquí está la proteína para intermediate early, para el temprano intermedio antígeno, para el PP65, y acá está ya con el DNA. Esto es lo que uno idealmente quiere en estos pacientes. Este es un caso de un paciente inmunocompetente que llegó con dolor precordial, tenía 61 años, es una mujer o era una mujer en ese momento, que se presentó y tenía letargia y tenía confusión. Incluso lleva a desarrollar disfasia global. Obviamente una presentación aguda, neurológica a esta edad lleva inmediatamente neurología, la posibilidad de un evento cerebrovascular grave, y así lo hicieron. Ellos encontraron una resonancia magnética que en el lado izquierdo, en el lado occipital y en el lado, en el lóbulo occipital y en el lóbulo parietal, ustedes ven la pérdida de los círculos comparado con el lado derecho y la inflamación significativa. Y eso había claramente una encefalitis, y el PCR para el citomegalovirus fue positivo, claramente. Y lo otro que les había comentado, la presentación neurológica era de deterioro, cada día se deterioraba más, y eso se revierte completamente con la iniciación del ganciclovir. Y esta es la resonancia que muestra, ustedes pueden ver ya los surcos aquí claramente definidos, con disminución del edema del occipital y acá del parietal. Este es otro caso separado, ahora ya de colitis. He visto muchos casos de pacientes que tienen de base la colitis ulcerativa, menos en Crohn, en la enfermedad de Crohn, pero se han visto en los dos. Y el gastroenterólogo llama porque el paciente no está respondiendo a los tratamientos que ellos predecirían que el paciente va a responder, y tienen un examen positivo para citomegalovirus, y preguntan que si adicionar el tratamiento para CMV va a tener un impacto. Ese es un hombre de 28 años que tenía una historia de colitis ulcerativa por más o menos desde que tenía los 20 años, por 8 años, y había recibido todos sus tratamientos y había hecho un control bastante bien, y estaba en esa terapia del ácido aminosalicílico por 7 años. Sin embargo, se presenta agudamente, después de estar su colitis ulcerativa controlada por todos esos años, con fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y clave, diarrea con sangre. Tenía interesantemente una hepatoesplenomegalia leve,
Y en la colonoscopia se vio claramente la presencia de las úlceras clásicas con áreas de sangrado que son vistas en citomegalovirus. Obviamente la inspección no es suficiente, pero se vieron las células en lechuza con las inclusiones de cuerpos grandes, citomegálicas, y la DNA in situ con hibridización en tejido fue positiva para la presencia del DNA dentro del tejido, dando el diagnóstico de por lo menos colitis por CMV. Y aquí lo fascinante que les había comentado antes, cuando él llegó inicialmente, se pensó que era una colitis de origen bacteriano y por eso se le dieron estos antibióticos como levofloxacina, y muchos de los marcadores agudos, incluyendo la fiebre, aquí está lo que llaman el body temperature, todas esas cosas estaban mal y aumentando con la levofloxacina. Claro que puede ser por otras razones, por la levofloxacina, pero cuando instituyeron la ganciclovir hubo una marcada mejoría y la antigenemia también en sangre se negativizó. Ese es un caso de compromiso pulmonar en paciente inmunocompetente. En este caso se presentó con tos, con dolor pleurítico y que no mejoraba con levofloxacina. El que esté la levofloxacina aquí no es intencional de parte mía, es pura coincidencia. Y la escanografía tenía infiltrados pulmonares. Claramente es un paciente joven con neumonía adquirida en la comunidad, y fascinante, esto no lo vemos en neumonía adquirida en la comunidad, tenía 50% de linfocitosis con 9% de linfocitos atípicos y tenía unas serologías positivas, pero más importante, el suero y el líquido broncoalveolar fueron positivos para el PCR en este caso. Lo otro importante es que el paciente estaba empeorando la hipoxemia y las transaminitis, y en ese momento se empieza el ganciclovir con rápida respuesta otra vez, ilustrando este punto que cuando el CMV está detrás de estos síndromes, incluyendo los severos, y se tiene el diagnóstico correcto, hay respuesta importante a la terapia contra CMV. La última manifestación que les quisiera llamar la atención es el compromiso ocular, que se puede ver en los pacientes inmunocompetentes. Tener mucho cuidado cuando el oftalmólogo llame, no cerrarse a la idea de que el paciente no tiene inmunocompromiso y cerrarse a la posibilidad que pueda haber CMV. A mí personalmente, les confieso, me costó trabajo hacer ese cambio de perspectiva hace muchos años, hasta que obviamente llegaron los casos donde el PC era positivo, ya sea en el líquido vitreal, en el humor acuoso, o en especímenes de la córnea. Como sabemos, toda la parte de uveitis anterior está localizada entre la córnea, el iris, el cuerpo ciliar, y ya aquí está la parte intermedia y todo lo que sea la parte de retina y coroide en la parte posterior es uveitis posterior. Ese es un caso que los oftalmólogos llaman clásico, que son estos infiltrados en moneda. Obviamente no tengo ninguna experiencia en esto, simplemente cito con cuidado lo que leí. La tuve que leer muchas veces para estar seguro que se los transmitía correctamente, pero esos precipitados ellos lo llaman clásicos para CMV, pero ellos no se contentan con eso. También los especímenes son positivos para PCR allí y en las células endoteliales y en las células de la superficie de la córnea. Y ese es un ejemplo donde no hay perfusión en este estudio de fluoresceína de angiografía de un ojo que está afectado severamente por CMV, aunque el paciente es inmunocompetente. En resumen, el CMV sí puede producir uveitis anterior en la córnea y en la uve anterior, la queratouveitis, en la retinitis en la posterior,
y unos síndromes que ellos mencionan aquí por nombre propio, que claramente han asociado con CMV, y también la parte de retina. Entonces, en resumen, este es el grupo nuestro que trabaja en el laboratorio de toxoplasmosis con mi mentor, Jack Remington. En resumen, tenemos claramente evidencia que el CMV puede producir infecciones severas en varios órganos, aún en pacientes inmunocompetentes. Entonces, es nuestra tarea como infectólogos tener en cuenta que va a haber ese paciente que vamos a ver que puede ser CMV y que es tratable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si habrá algún tiempo para preguntas. ¿Me está oyendo? Sí, doctor. Bueno, es con relación a nosotros no tenemos la posibilidad a veces de hacer diagnósticos muy precisos en esos especímenes y usted decía ahora que de pronto en algunas de estas infecciones que no son en pacientes inmunocomprometidos, la carga viral de CMV en sangre puede ser negativa, o sea que puede ser decir uno no tiene la infección porque tiene una carga viral negativa en sangre. ¿Esto es así o qué opina? Es muy buen punto, doctor Betancourt. La carga viral en sangre solo ayuda cuando es positiva. Desafortunadamente, o bueno, es bueno cuando se tiene positiva. O sea, es muy raro, doctor Betancourt, tener una carga de CMV en sangre periférica que sea positiva, que no tenga un significado. Desafortunadamente, una carga negativa, ya sea en paciente inmunocomprometido o en paciente inmunocompetente, tristemente no excluye que el síndrome pueda ser ese es un por citomegalovirus. Ese es un muy buen punto. Sí. No sé, Heidi, si hay alguna otra pregunta o no me han pasado preguntas.